Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, el salmo que hemos escuchado nos habla acerca de la voz de Dios, de la presencia de Dios, y nos dice algo maravilloso. Nos dice que la gloria de Dios, la presencia de Dios, está en todo el universo, en todas las cosas, en toda su creación. La gloria del Señor está en la creación que pregona la gloria de Dios, el universo, las estrellas, el mar, las montañas, el viento, el fuego, las estrellas, todo nos habla de Dios. Y entonces, en la Sagrada Escritura, tenemos varios testimonios diciendo que Dios se ha dado a conocer a todos los pueblos para que todas las personas que tienen buen corazón lo busquen como a tientas. Hoy tenemos un ejemplo maravilloso acerca de esta realidad. El pueblo griego o ateniense, Atenas, es la capital de la filosofía, de los pensadores, de los sabios. Y ellos llegaban a descubrir la voz de Dios en muchas cosas del universo. Escuchaban los ecos de la voz de Dios. Y entonces le levantaban allí en Atenas muchos altares. Es ahí a donde llega el apóstol San Pablo a predicar, y antes de llegar al lugar donde se reúnen los sabios, que les encantaban debatir sobre aspectos racionales y filosóficos, San Pablo se da cuenta que este pueblo tiene un temor, que Dios en el fondo se les escapa y no quieren darle también ese tributo y esa gloria que se merece. Por eso levantarán un monumento y le pondrán al Dios desconocido. El apóstol San Pablo se da cuenta de esto y se dirige al Areópago, allí donde están reunidos los sabios, y San Pablo se pone a hablar acerca de esa religiosidad natural que ellos tienen, y les empieza a decir que existe un solo Dios, que realmente no existen muchos dioses. Les empezará a decir que de muchas maneras Dios se ha ido manifestando, etcétera, y todos lo escuchan con una gran alegría, una alegría que les nace de su modo de pensar, y llegan a hablar de un solo Dios verdadero por encima de todo. Sin embargo, hay un momento en el que cuando San Pablo da un paso más, ya no solamente la razón, sino también la fe, cuando les empieza a hablar de que ese Dios nos ama, de que Dios nos quiere, de que envió a Jesucristo para darnos su vida y para darnos una esperanza de resurrección y de vida eterna, esta parte que es de la fe ya a ellos no les parece satisfactoria, y entonces le dicen: de eso en otro momento te escucharemos. Y es que, mis queridos hermanos, en todo el mundo y en toda la historia siempre ha habido un hambre de Dios, una búsqueda de Dios, siempre lo ha habido. Yo pienso realmente que es algo que está inscrito en la naturaleza de todo ser humano, salir a la búsqueda de Dios. Somos una proyección que vamos a la búsqueda de Dios, a la búsqueda de lo infinito. Pero también tenemos que reconocer una cosa: nosotros tenemos nuestros límites. Por muy inteligentes que seamos, tenemos nuestros límites, y no podemos pretender nosotros usurpar el papel que le corresponde a Dios.
Nos corresponde salir a buscarlo, pero no nos corresponde llegar a Él. Por la fe conocemos que Cristo, que Dios vino a darnos esa esperanza y ese encuentro por Dios. Podemos encontrar muchos ejemplos de la búsqueda de Dios en diferentes culturas. Y créanme lo que muchos de ellos hablan cosas hermosas de Dios. Hablan maravillas de Dios, pero lo están buscando como a tientas. Por eso Dios decidió manifestarnos su cariño y su amor. El apóstol San Pablo se puso a proclamar esa realidad de fe que conocemos porque Él nos la ha querido revelar. Y muchos pues no lo quisieron escuchar. Sin embargo, algunos se quedaron entusiasmados por esa gran misericordia de Dios. En el Evangelio, Jesucristo habla de que no nos va a dejar solos, de que Dios no nos deja en el peligro. Ya vimos cómo Dios es como un buen pastor que cuida a nosotros su rebaño, a sus ovejas, que nos defiende de los peligros, que nos defiende del mal, que va con su vara defendiéndonos de los peligros y con su cayado alejándonos del peligro. Dios nos invita a tener paz en nuestro corazón, nos consuela en nuestros temores. Sin embargo, ya ahora, a estas alturas del misterio pascual, de estar celebrando el misterio pascual, Jesucristo va a ascender a los cielos y ya nos está preparando para la fiesta de la Ascensión, que tiene su objetivo de ascender para enviarnos al Espíritu Santo. Por eso en el Evangelio de hoy Jesús dice: tengo muchas cosas que decirles, pero no están capacitados todavía para entenderlas. Les voy a enviar el Espíritu Santo, y este Espíritu Santo es el que los hará caminar en esa religiosidad en donde nos religamos con Dios. Al fin y al cabo, ¿qué significa religión? La palabra religión está compuesta de dos palabras en latín. Una es re, que significa volver a, una vez más. De ahí vienen muchas palabras, por ejemplo, reimprimir. Cuando usted le dice a su hijo que le imprima una página de la computadora y le salió chorreada la tinta o no salió bien orientada, no salió bien la cosa, le dice: por favor, reimprímelo. Re significa volver a. Re. Y la otra palabra es ligare. Ligar, amarrar una cosa con la otra. Y en esa fe de la que estamos hablando, la fe nos dice que Dios nos creó por amor y nos creó en amistad y en amor y en cercanía. Pero el pecado nos separó, nos hizo que nos fuéramos un lado por el otro. El ser humano comete el pecado y se avergüenza de Dios, se aleja de Dios. La religión es, por tanto, la capacidad de volvernos a ligar con Dios en un abrazo amoroso con Dios. San Alfonso María de Ligorio, cuando nos habla en un libro que se llama Las Etimologías, nos dice que efectivamente la palabra religión viene también no solamente de la palabra re y ligare, sino dice que también dice relegere, que significa lo mismo, volver a, pero en este caso legere
significa leer. Y en la Sagrada Escritura y en la revelación se nos dice que Dios, así como escribió su ley en todo el universo, en las montañas, en los mares, en la química, en la física, en la física nuclear, en la física cuántica, en todo, Dios ha puesto sus leyes, pero también su ley del amor y su ley de cercanía la escribió en nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros hemos querido leer nuestro corazón, hemos querido leer las cosas, nos hemos equivocado. Estaba escrito algo y hemos leído otra cosa. Hay unas veces en que se lee mal y se da totalmente otro mensaje. Permítanme ponerles este mensaje un poquito grotesco y feo, pero muy entendible. Hay un salmo que a veces se lee en las bodas y antiguamente se leía así: tu mujer como parra, la parra es la planta de las uvas, tu mujer como parra fecunda alrededor de tu mesa, hablando de una enredadera bonita, preciosa, que rodea la mesa con sus racimos de uvas. Pero una persona que no sabe leer comete una barrabasada muy fea. Leyó: tu mujer como perra fecunda. Qué horror de mensaje, qué alejado de la realidad. Pues bien, Dios escribió su ley en todo el universo, pero Dios escribió su ley también en nuestro corazón. Nada más que ahí donde dice: ámense los unos a los otros como yo los he amado, hay quien parece leer: ármense los unos a los otros. Leyeron mal y dieron un mensaje totalmente contrario y equivocado. Por tanto, la religión, según San Alfonso María de Ligorio en su libro de las etimologías, será relegere, volverás a leer, pero ahora leerás bien. Leerás el mensaje de Dios en tu corazón. San Alfonso María de Ligorio nos sigue hablando acerca de las etimologías de la palabra religión. Así es que es relegere, religare, y otra también dice San Alfonso María de Ligorio que es reeligere. El ser humano goza de algo que no goza ningún otro ser vivo en el universo. Goza de la libertad. Dios dice que tú eres dueño de tus decisiones, de lo que tú haces y también de lo que tú dejas de hacer. Tú eliges. Dirá en la Sagrada Escritura: pongo ante ti la vida y la muerte, la salud y en la enfermedad. Pero tú eres responsable de lo que eliges. Si tú eliges el mal, no esperes que te va a ir bien, pues nos hemos equivocado. Hemos optado por obedecer al tentador, por caer bajo la tentación, y experimentamos la culpa de nuestras propias negligencias y de nuestros propios errores. La religión es la nueva oportunidad de elegir. Reeligere, vuelve a elegir. Ahora elige bien. Está conectado con las lecturas que hemos leído en estos días, donde se nos dice que a veces
elegir bien cuesta trabajo, porque cuesta trabajo, porque es difícil, pero es mejor sufrir haciendo el bien que sufrir haciendo el mal. De manera que en la Sagrada Escritura, ahora que estamos en esta situación tan difícil de sobrellevar, hay quien dice que el ser humano ha querido meterse en un campo que no le corresponde. En la Sagrada Escritura dice: eres dueño de todo, pero yo me reservo el árbol de la vida, del bien y del mal. Sucede que el ser humano hoy el árbol de la vida lo quiere manipular, y existen teorías de que cuando se modifica la vida en seres diminutos, en vegetales, en el maíz, en las semillas transgénicas se le escapa de las manos y luego sufre las propias consecuencias por meterse en un área que no le corresponde, porque eligió mal, porque no respetó lo que Dios se ha reservado. Lo que es bueno y lo que es malo es malo. Y la vida humana es sagrada. Hay teorías, no sé qué tanto tengan de verdad, que dicen que muchos de los males que nos aquejan hoy, no solamente los pandémicos, sino a veces la modificación genética del maíz, de las semillas transgénicas, etcétera, puede ser una equivocación. No lo sé. Hay quien están de moda muchas veces los alimentos que les llaman orgánicos. No lo sé. Lo que sí es cierto, mis queridos hermanos, es que todo nos habla de Dios. Y los grandes científicos siempre han caminado a la luz de la razón, enriquecidos por la fe. Solamente a partir del siglo XIX los guitarreros de científicos han querido divorciarlos. No está peleada la razón y la fe. No, señor. Están en completa armonía. Se nos habla hoy cómo San Pablo utiliza este recurso de razón y de fe para evangelizar y para llevar un anuncio de salvación. Los que no aceptan ese anuncio de San Pablo se quedarán con sus razonamientos, que se quedarán cortos, pero entre ellos hay unos grandes conversos que deciden dar el paso formidable de la fe, y el Espíritu Santo es el que los va a ir guiando. Mi querido hermano y mi querida hermana, la búsqueda de Dios es algo inherente a todos nosotros, pero no nos corresponde llegar. Es el Espíritu Santo el que nos toma de la mano y nos lleva. En esa búsqueda de Dios, ten mucho cuidado, porque a veces tenemos temores, amenazas, sufrimos, y hay charlatanes de la fe. Llámales brujos de la Amazonia, llámales adivinos, llámales leedores de la carta, brujos, brujas, espantapájaros, llámales como quieras. Son charlatanes de la fe. Y tú debes de saber que Dios te llama a vivir por la fe, pero que también te dio la razón, la capacidad de pensar, la capacidad de analizar. No se dejen engañar, ni tampoco tengan temor. Jesús nos dice en el Evangelio que no le tengan miedo ni siquiera a aquello que nos quita la vida del cuerpo, sino aquello que nos quita la paz y la esperanza de la vida eterna. Fíjense cómo
esos que rechazaron al apóstol San Pablo en razón de la fe, porque se sentían muy filósofos, muy racionales, muy no sé qué, fue porque no recibieron la esperanza de la vida eterna, ni ese gran consuelo del Espíritu Santo. Fe y razón no están peleados, se complementan. Pero tenemos que admitir una cosa también: la razón apenas es una pequeña plataforma que nos ayuda a conocer un poquito el corralito en el que estamos nosotros. La gran noticia nos viene de la fe, y es que el Espíritu Santo nos impulsa a vivir nuestra fe. No tengas miedo de ser fiel a Jesucristo. No tengas miedo de tener la gran esperanza en la vida eterna. Ayer unos amigos míos del área de Riverside me decían que están preocupados por gente cercana, que han sido contagiados. Y yo les digo, confíen en la ciencia y en lo que nos dicen los médicos, en lo que nos dicen las autoridades, pero por encima de todo, tengan puesta su fe en Dios nuestro Señor, que nos ha llamado a ser impulsados por el Espíritu Santo y por el Espíritu de Dios. Usa la fe y la razón. Vamos a darle gracias a Dios, porque también a través de la razón nos envía magníficas oportunidades de apoyar la vida para el bien, y no queriéndola manipular como si fuera un juego en el que nosotros somos los dueños. El único dueño de la vida, del árbol del bien y del mal, es Dios, y nos hace gran favor al invitarnos a participar de ese misterio.